pastores, inclusive no es ni la iglesia. Nuestro invitado de honor son los amigos que han venido por primera vez. Así que les damos a todos la bienvenida. Siéntanse en su casa. Dios está en el asunto suyo. Usted ha hecho una parte muy pero muy importante, y es dar el paso a venir a escuchar la palabra de Dios. Y Dios no lo va a defraudar en esta noche. Dios se va a hacer manifiesto en su vida. Hay una forma como nosotros aprendemos a confiar en Dios. Aquí habla de una bienaventuranza, dice la Biblia: bienaventurado el varón que confía en Jehová. Y luego habla de los frutos, como una persona que empieza a confiar en Dios, empieza Dios a trabajar en su vida. Ahora, ¿cómo podemos confiar en alguien que no conocemos? Yo sé que el confiar en Dios es algo que uno aprende a confiar en Dios. Durante algunos años atrás yo empecé a oír la palabra de Dios y empecé a confiar en Dios. Y eso es algo muy hermoso, muy bonito, cuando tú empiezas a confiar en Dios. Ahora, mucha gente dice que cree en Dios, y todo el mundo cree en Dios. Si usted va a una cantina, pues ahí todo el mundo, si usted pregunta quién cree en Dios, todos levantan la mano. Si usted va a una cancha de fútbol, todos levantarían la mano, la mayoría cree en Dios. Pero aquí el asunto no es si cree en Dios, es si le cree a Dios, que es mucho más importante. Ahora, conocer a Dios es una cosa, y tener un conocimiento de que Dios existe es otra cosa. Conocer a Dios es cuando tú empiezas a escudriñar la palabra de Dios, pero sobre todo cuando tienes un encuentro espiritual con Él. Y en este día Dios te ha citado en este momento, en este lugar, porque Él se interesa por ti. Ahora, ¿cómo aprendemos a confiar en Dios? Si hay veces que tenemos mucha confianza en las cosas de este mundo. Por ejemplo, yo me pongo a pensar cómo a veces confiamos en el GPS o en el UPS o el, no sé cómo le dicen acá, ¿verdad? En el celular, que le dice la dirección, y usted sigue al pie de la letra la dirección de esa señora o de ese señor que le está guiando. No lo conoce, no sabe quién es, nunca lo ha visto. Sin embargo, usted confía, pone su confianza en aquella persona. Entonces uno confía. O hay veces que uno viaja, por ejemplo, si tú viajas en un avión, ¿cómo pones tu vida, cómo pones tu confianza en una persona que nunca has visto, que no lo conoces? No sabes si es un traficante, no sabes si es un secuestrador, no sabe si va borracho, no sabe si va en su juicio. Sin embargo, uno se sube a aquel avión y uno tranquilo hasta se duerme, porque uno aprende a confiar en las personas. Pero confiar en Dios, para confiar en Dios uno necesita conocer a Dios, y para conocer a Dios tú necesitas abrirle tu corazón a Jesús. Y te advierto que para encontrarte con Dios nunca vas a tropezar, porque Él está más cerca de lo que tú te imaginas, de lo que tú piensas. Él conoce tu sentarte, tu levantarte. Él conoce tus pensamientos. Él conoce tu nombre y conoce los problemas que estás enfrentando en este día. Por eso es que Dios te ha llamado a este lugar. Y Él no te ha llamado para juzgarte, Él te ha llamado para ayudarte, porque Dios es un buen amigo, gloria a Dios. Y Él está aquí y dice: vengan a mí todos los trabajados, todos los cargados, que yo os haré descansar, gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Entonces no podemos confiar en alguien que no conocemos, pero cuando tú empiezas a conocer quién es Dios, entonces tú caminas más seguro, tú caminas más confiado. Cuando tú conoces al Señor, no temes al mañana. No temes si mañana habrá o si no habrá. Dice la palabra del Señor: mirad las aves del cielo. El Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, que ellos empezaban a confiar en Dios. Y entonces en una ocasión los mira turbados, los mira medios nerviosos, los miró como será que mañana va a haber para comer, será que el día de mañana estaremos bien. Y el Señor les dice: mirad las aves del cielo, que no trabajan, no hilan, no guardan en graneros, sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta.
Ahora dice el Señor, ¿acaso vale más una avecilla de esas que tú? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Entonces uno aprende a confiar en Dios, aprende a esperar en Dios, aprende a ser amigo de Dios. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora uno muchas de las veces se pone a confiar en las personas, y las personas a veces son traicioneras. El hombre es malo, el hombre es traicionero. El hombre te dice una cosa y no te la cumple, y sin embargo uno confía en los mortales. ¿Por qué no confiar en Dios? ¿Por qué no abrirle el corazón al Señor Jesucristo? ¿Por qué no hacerte amigo de Dios en este día? Porque yo me hice amigo de Dios, y desde que me hice amigo de Dios me dicen el pastor que le sigue lo bueno. Yo realmente no tengo ni siquiera una idea de regresarme atrás, porque Dios me ha pagado también, hermanos, que como Dios no hay nadie que te pueda pagar. La Biblia nos habla, hermano, que nosotros debemos de confiar en Dios. Hay que confiar nuestra familia, hay que confiar nuestro futuro, hay que confiar nuestra empresa, nuestro trabajo. Todo confía en el Señor, porque dice la Biblia, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si el Señor no vela tu familia, si el Señor no vela la ciudad, en vano velan los centinelas, hermano. Hay que meter a Dios en la familia, hay que meter a Dios en el futuro, hay que meter a Dios en el negocio. Hay que meter a Dios, hermanos, en todo momento, porque Él es un Dios fiel. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, el problema del mundo en este momento es un problema que no se puede resolver humanamente. Por eso es de que la gente a veces cambian de presidente, y entra un político y viene el otro y dice, este sí está bueno, este sí va a resolver los problemas, este va a dar buenos resultados. Sin embargo, todos nos están decepcionando, y a todos nos decepcionan. ¿Sabe por qué? Porque el problema del mundo es un problema espiritual, y los problemas espirituales no se resuelven con política, no se resuelven con palabras. El problema espiritual se resuelve espiritualmente. Porque dice la Biblia, no tenemos lucha contra seres de carne o de sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores que vagan en las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces el problema no es un problema entre carne y sangre, el problema es un problema espiritual. El problema de la familia no es un problema, hermano, de falta de conocimiento, es un problema espiritual. Porque tenemos hombres muy preparados que van y hacen sus matrimonios y todos fracasan. ¿Sabe por qué? Por el problema no es un problema intelectual o falta de consejería, el problema es un problema espiritual. Por eso cuando llega Cristo a la vida del hombre, no importa quién sea, el Señor, hermano, le da la felicidad, le da la victoria, le da la paz, lo ayuda a seguir adelante. Por eso te recomiendo en este día que no te vayas de este lugar como entraste. Tienes que llevar a Cristo en tu corazón. ¿O no quieren que les vaya bien? ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Entonces es importante que usted se dé cuenta que el problema no es un problema contra carne o sangre, que vamos a resolver esto con el juez, que vamos a resolver esto con armas, que vamos a resolver con política. No, es un problema espiritual lo que está pasando en el mundo. Y la paz del ser humano no viene globalmente, no viene ni siquiera por medio del país que va a entrar mire, no viene ni siquiera familiar. La paz del ser humano viene individual. No es a nivel familiar, ni a nivel, hermanos, estatal, ni a nivel nacional. La paz es individual, porque la paz es cuando tú vienes a Cristo, le das tu corazón al Señor. Entonces una paz, hermano, que sobrepasa todo entendimiento, empieza a inundar tu vida. Gloria a Cristo Jesús. Estoy preparándote porque yo sé que no te vas a ir de este lugar como llegaste. Yo sé que vas a llevarte el regalo, el mejor regalo, y es Cristo Jesús. Entonces la principal razón por qué debemos de confiar en Dios. Oye, yo le quiero enseñar a confiar en Dios, pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué debemos de confiar en Dios? ¿Sabe? La principal razón por qué debemos de confiar en Dios es porque Él es digno de confianza.
Él cuando dice una cosa, Él la cumple. Dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Él lo habló y no lo llevará a cabo o no lo ejecutará. Entonces, a diferencia de los hombres mentirosos, de los hombres, hermanos, aleluya, que nos dan una cara y de repente nos decepcionan, Dios no decepciona a nadie, porque Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él lo dice, Él lo va a hacer. Cuando Él lo habla, Él lo va a llevar a cabo. Gloria a Cristo Jesús. En el Salmo 89, verso 34 dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Aquí tenemos cómo Dios es digno de confianza. ¿Por qué? Porque cuando Él lo dice, Él lo lleva a cabo. Lo que no pueden hacer las instituciones, dice la Biblia, conoceráis la verdad y la verdad os hará libre. Lo que no puede hacer Alcohólicos Anónimos, lo que no pueden hacer los consejeros, lo que no pueden hacer los psicólogos. Cuando tú vienes a Cristo, Él no necesita un año para cambiar tu vida. En ese mismo instante Él puede cambiar tu tristeza en gozo, tu amargura en dulzura, tu tristeza en alabanza. ¿Sabe por qué? Porque yo lo experimenté en mi vida. Tantos años, hermano, un promedio de 10 a 12 años, hermano, viviendo en drogas, viviendo sin esperanza, queriendo cambiar. Lloraba después, hermano, cuando me acordaba de todo lo que hacía. Hermano, yo lloraba y quería cambiar, pero nunca pude cambiar. Pero un día vine a los pies de Cristo y en una sola noche levanté mi mano, y esa noche se rompieron 12 años de alcoholismo. Hermano, ¿sabe por qué? Porque Dios es más que suficiente. Por eso te predico este Cristo sin temor a equivocarme, porque Él no puede mentir, porque está a contra de su naturaleza. Entonces, lo que tenemos que tener también es un poco de paciencia, porque muchas de las veces Dios sabe, cuando Él promete algo, Él te lo va a cumplir. No te dice a qué horas ni en qué momento, pero Él te lo va a cumplir. Y cuando Dios dice una cosa, a veces los hermanos o a veces la gente viene a Dios y quiere que en un instante todo se le resuelva, pero a veces Dios tiene 3 respuestas. Una es: espérate un poco. Otra es: no. Y otra es, hermano, que sí. Entonces hay problemas que Dios los resuelve al instante. Hay otros problemas que Dios los resuelve después de algún tiempo para probar tu fe. Hay otros problemas que Dios dice simplemente no. Y cuando Dios te dice no, dale gracias a Dios, porque Él sabe por qué te dice no, porque Él conoce el camino del hombre. Así que si Él te ha dicho espera, tú sigue esperando, porque dice la Biblia: aunque se tardare, espéralo, porque Él te va a contestar. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Quizás hay personas que están un poco desesperadas o diciendo: bueno, ¿cuándo se va a convertir mi esposo? ¿Cuándo van a llegar a los pies de Cristo mis hijos? Ya se han hecho grandes, he orado por ellos y no han llegado. Dice la palabra del Señor, escucha: cree en el Señor Jesucristo y se salvará tú y toda tu casa. Así que tú sigue creyendo, tú sigue orando, tú sigue confiando, tú sigue confesando que toda tu familia es salva para la gloria del Señor. Y esa fe Dios la premia. Cuando tú tienes esa clase de fe, el Señor contesta esa oración. Por eso es de que a veces nos deja algunos testimonios para que nosotros veamos. En una ocasión dice la Biblia que Jesús va de camino y de repente se acerca una mujer con flujo de sangre, una mujer que, hermano, no tenía curación. Aquella mujer estaba a punto de morir. Aquella mujer, hermano, no tenía esperanza. Había ido con toda clase de doctores, con toda clase, hermano, de médicos o de hierberos, y nadie, dice la Biblia, que pudo hacer nada por ella. Y de repente alguien le dice: Jesús está pasando. Y cuando Jesús está pasando, dice la Biblia que empieza a gritar a Jesús: ten misericordia de mí, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús como que no la oía y siguió caminando.
Y Jesús no le escuchaba y siguió caminando. Y dice la Biblia que empezó a gritar más fuerte, de tal manera que los mismos discípulos le dijeron a Jesús: cállala, porque está dando voces tras nosotros. De plano ya no se enfadó esta mujer. Y el Señor, ¿verdad?, paró la multitud con la que iba. Y aquella mujer quizás dijo: ya me va a escuchar, ya la hice. Y dice la Biblia que Jesús, cuando la mira, le dice: mujer, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y no me es lícito tomar la comida de los hijos y dársela a los perrillos. Se acabó la esperanza, pero Dios la estaba probando. Y aquella mujer no se desesperó, aquella mujer no perdió la fe. Dice la Biblia que se abrazó de sus pies y ella le dijo: Señor, es cierto que no merezco de tu misericordia, pero déjame decirte una cosa, que aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Socórreme. Y cuando Jesús oyó esto, dice la Biblia que le dijo: grande es tu fe, mujer, y la sanó en aquel instante. ¿Sabe por qué? Porque Dios solamente estaba probando la fe de aquella mujer, hermano, pero definitivamente quien se acerca a Jesús, nadie se va con las manos vacías. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermano, la principal razón es que a veces no confiamos en el Señor, y Dios es digno de confianza. Solamente espera en Él y Él hará. El registro de sus promesas está en la palabra del Señor. Quiero decirte, hermanos, que ¿por qué debemos de creer en el Señor? Porque la palabra del Señor registra todas sus promesas y todas se cumplen. En el libro de Génesis, en el capítulo 12, dice la palabra del Señor que Dios llamó a un anciano de 75 años llamado Abraham. Y este anciano no tenía hijos, pero Dios quiso bendecir al anciano Abraham. Y le dijo a Abraham: Abraham, te voy a dar descendencia, te voy a multiplicar como las estrellas del cielo y como las arenas de la mar. Pero Dios le había prometido a un hombre de 75 años con una esposa estéril. Y realmente dice la Biblia que su esposa se rió. Y Dios le dijo a Abraham: ¿habrá algo imposible para Dios? Dice la palabra del Señor que al poco tiempo después de que él obedeció, el Señor le dio un hijo a Abraham. Y de ese hijo, hermanos, se hicieron las 12 tribus de Israel. Y de las 12 tribus se hizo toda una nación. Y de toda esa nación, dice la Biblia, hermanos, que nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Porque el Señor le dijo: como las estrellas del cielo y como las arenas de la mar, así será tu descendencia. Y nosotros somos hijos de Abraham por esa promesa. Porque Dios no puede mentir a sus promesas. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, el Señor le dijo que iba a sacar de la esclavitud a su pueblo. Y en Josué capítulo 21, verso 42 al 45, Israel, hermanos, es bendecido. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado para sus padres. Dio Dios toda la tierra que él había jurado, escuche, había jurado dar a sus padres. Y la poseyeron y habitaron en ella, y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que él había jurado a sus padres. Porque Dios no miente. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había dicho a la casa de Israel. Todo se cumplió, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios no puede mentir. Por eso te aconsejo que hoy tengas confianza en Dios. Si estás en un problema, sigue creyendo en Dios, porque Dios, hermano, te va a sacar adelante. Dios te va a dar una respuesta gloriosa. Gracias a Dios que hiciste una buena parte. Veniste a la casa de Dios, veniste, como decía el hermano Páez, por un amigo, pero realmente no fue ese amigo, fue Dios que te está buscando. Es Dios que te está llamando. Es Dios que conoce tu situación y Él quiere abogar por ti. Él quiere defenderte de las garras del enemigo. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces sigue diciendo la palabra del Señor, porque Él cumple las promesas. En Primera de Reyes capítulo 8 verso 56 dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz al pueblo de Israel conforme a todo lo que Él había dicho. Ninguna palabra de todas las promesas que expresó para Moisés su siervo ha faltado. Ahí lo tenemos.
¿Por qué es digno de confianza? Porque Él cumple todas sus promesas. Dice la Biblia que el Señor le dijo que los iba a liberar, que los iba a llevar, que los iba a sacar de la esclavitud. Yo no sé cómo, era imposible humanamente, pero dice la Biblia, como decía el canto, Él abre camino, Él abrió los mares y los cruzó hasta la tierra prometida, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que tienes que caminar seguro, tienes que caminar confiado, tienes que caminar contento, gloria a Dios, aleluya. A nosotros nos toca demostrarle a Dios que confiamos en Él. Usted no diga que confía en Dios y cuando vienen los problemas está mordiendo las uñas y no haya qué hacer y no puede dormir. Eso no es confiar en Dios. Pero cuando uno confía en el Señor, ok, viene el problema, pero Señor, aquí está mi problema, aquí está mi necesidad, yo sé que tú me vas a sacar adelante. Y como dice Filipenses 4, 6 y 7, por nada os afanéis, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Ahí dice, por nada estéis afanados, por nada te preocupes, confía en Dios. Ponle a Dios tu problema. Por nada os afanéis, sino sean conocidas vuestras peticiones. ¿Qué es lo que yo hago cuando hay problemas en mi familia, cuando hay problemas con mis hijos, cuando hay problemas en la congregación, cuando viene un problema, viene otro, vienen luchas, vienen pruebas? ¿Sabe qué hago? Vengo a Dios y les pongo mi necesidad, dice la Biblia, y luego dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón, guardará tu sueño, gloria a Dios. Esa es la paz que Dios puede traer a tu vida. Bueno, cuando tú te haces amigo de Dios, cuando aprendes a poner tu confianza en Dios. Como pastor, a veces uno tiene muchas luchas, muchas pruebas, y de repente, hermano, problemas aquí, problemas acá, ataques de una forma, ataques de otra, pero he aprendido a poner mi confianza en Dios. Hay veces que hay tantos problemas, yo solamente le digo, Señor, no es mi iglesia, no es mi responsabilidad, tú me pusiste aquí, tú me dijiste que echara todas mis ansiedades sobre ti, y le pongo todas las ansiedades al Señor y yo duermo tranquilo, gloria a Dios. Porque eso significa, confiar en Dios. Entonces la iglesia tiene que confiar en Dios. Y usted, mi amigo, ¿qué va a hacer con estos problemas que hay en este mundo? Las cosas no se van a componer, van a ir de mal en peor, todo este mundo. Y si van a ir de mal en peor, entonces no hay esperanza para mi vida. La única esperanza es Jesucristo, es todo. Porque no hay problema, por grande que sea, que Él no lo pueda resolver. Y como dice la canción, no hay montaña por alta que Él no mueva. No hay tempestad tan oscura que Él no pueda calmar, en el nombre de Jesús. Por eso debemos de confiar, debemos de cantar en medio del problema, en medio de la dificultad, porque tenemos un Dios que no pierde batalla, gloria a Dios, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Otro de los puntos muy importantes es que usted mire que en cada mandamiento, iglesia, cada mandamiento trae una bendición. Todos los mandamientos vienen con una promesa. A veces cuando nosotros miramos solamente los mandamientos, dice, ay, es que es duro servirle a Dios. Es que va a ser imposible, porque te estás enfocando solamente en el mandamiento. Pero fíjate que cada mandamiento trae una promesa. Entonces enfócate en las promesas, no solamente en los mandamientos. Clama a mí, dice la Biblia en Jeremías 33:3. Clama a mí. Ese es el mandamiento. ¿Qué significa clamar a Dios? Hay que orar a Dios, hay que buscar a Dios, hay que doblar rodillas. Dice, clama a mí, y la promesa es, y yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, el mandamiento es clama a Dios. Y si hoy trajiste algún problema, lo que tienes que hacer es clamar a Dios por esa necesidad. Clama a mí y yo te responderé. Dice la palabra del Señor
en el Salmo 34, 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias.